Vamos a tener la lección inaugural que será impartida por el profesor Rafael Aguirre Monasterio, cuyo título versa sobre la utilización política de la Biblia. 3 escenarios: Estados Unidos, el Estado de Israel y América Latina. Voy a ser muy breve en tu presentación porque eres ampliamente conocido en esta casa. Él es profesor emérito de Nuevo Testamento, catedrático en la Universidad de Deusto. Es un padre y alma mater para el grupo de Orígenes del Cristianismo, que desde 14 años pues está más o menos y nos reunimos en esta casa. Entonces, no les voy a aburrir con todo su currículum vitae, tiene infinidad de libros, de artículos, y sin duda es un maestro y un gran amigo. Por tanto, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Nadie puede sorprender que la lección inaugural de un curso en un centro teológico aborde un tema bíblico, pero quisiera hacerlo con una cierta originalidad en el enfoque. La Biblia es el libro básico de la Iglesia, pero no es el monopolio de ella. Es un clásico de nuestra cultura y patrimonio de la humanidad. La influencia de la Biblia es indudable en la visión del mundo, en los valores, en dichos populares, en las diversas artes. De lo que yo voy a hablar es de la influencia de la Biblia en la política, o si se prefiere, de lecturas políticas de la Biblia. El tema es complejo y amplio. Comprenderán que mi exposición tenga un carácter introductorio y los 3 escenarios a los cuales me voy a referir pues sean un acotamiento de algo que podría ser muchísimo más amplio. Otros libros religiosos de la antigüedad hablan de un mundo celeste, de los dioses, de sus jerarquías, de su procedencia. Por el contrario, la Biblia habla de un Dios que irrumpe en la historia y que se va descubriendo a través de acontecimientos históricos con mucha frecuencia de naturaleza política. Y el tema se puede abordar desde muchos problemas concretos, que pueden ser a veces muy espectaculares, pero poco significativos del conjunto de la Biblia. Por eso yo voy a ir a lo que constituyó el centro de la fe de Israel y que es, a su vez, una gran epopeya política. Podemos denominarla la tradición exódico-liberadora. La voy a exponer brevemente. Después mostraré cómo esa tradición ha influido en la política de la modernidad y me fijo en 3 escenarios que aparecen en el subtítulo: Estados Unidos, el Israel actual y América Latina. Hablo de la modernidad porque la Biblia ejerció una función política especial después del invento de la imprenta y de su traducción a las lenguas vernáculas. De decisiva importancia fue la traducción al alemán de Lutero a finales del XVI y la King James Version del siglo XVII del rey Jacobo. La tradición exódico-liberadora es una constelación de acontecimientos que tienen su punto de partida en el clamor de un pueblo esclavo, el hebreo, por los trabajos extenuantes a los que estaban sometidos por el faraón egipcio. Su Dios, Yahvé, escucha el clamor de los oprimidos. Fíjese que no dice que escuche la oración de los piadosos, escucha el clamor de los oprimidos e interviene para sacarlos de esa situación. El texto quizá más antiguo dice así: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores, conozco sus sufrimientos y he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. El faraón se opone tenazmente, pero al final el pueblo consigue salir de Egipto. El punto de partida es salir de la esclavitud, pero es solo el punto de partida. Ahora comienza una larga y dura etapa: atravesar el mar, el caminar por el desierto durante 40 años. La meta es la tierra prometida por Dios con una misión: que practiquen el derecho y la justicia. Génesis 18-19. El camino de la libertad es difícil, exige un esfuerzo,
Es un desierto árido, pedregoso, tórrido, con alimañas, con pueblos que se oponen violentamente a su paso. Pero hay una resistencia que es la peor de todas, la que nace del propio pueblo. Se quejan continuamente contra Dios y contra su líder Moisés por la dureza del camino, porque tienen hambre y sed. Echan de menos, las cebollas que comían en Egipto. Hay incluso un movimiento contrarrevolucionario dirigido por Coré, Datán y Abirán. Quieren volver a Egipto, van contra Moisés, pero no prospera por intervención de Yahvé. Si el peregrinar por el desierto fue tan prolongado, mucho más del requerido por la distancia entre Egipto y Canaán, es porque hacía falta tiempo para educar al pueblo. La generación que había vivido en Egipto había interiorizado la esclavitud hasta el punto de que no era capaz de vivir en libertad. Tendría que ser la generación siguiente la que entrase en la tierra que emana leche y miel. Todos estos acontecimientos se describen en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los más importantes, la Torá, cuya lectura es siempre la primera en las reuniones sinagogales. La Torá es un texto narrativo con secciones legislativas, con normas para implantar la justicia en la tierra prometida. Y lo sorprendente es que la Torá no narre la entrada en la tierra prometida. Termina en el capítulo 34 del Deuteronomio con el pueblo que ha llegado a la frontera, pero no la traspasa. Solo Moisés sube al monte Nebo, desde donde divisa toda la tierra, con el fértil oasis de Jericó a sus pies, y más lejos allá en la lontananza vislumbra el mar occidental. Y Yahvé le dice: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero tú no pasarás a ella. Puede ser un buen recurso narrativo acabar con un final abierto, dejando que el lector imagine posibilidades diversas. Pero probablemente hay más. La Torá se escribió en el exilio de Babilonia, años 580-530 a.C. Y allí en el exilio, el pueblo reflexiona sobre su suerte, sobre cómo han llegado a esa penosa situación, y caen en la cuenta de que no han sido fieles a la misión que Dios les había encomendado, que están pagando sus culpas. Habían ocupado una tierra así, pero en realidad no lo habían conquistado, porque no habían implantado el derecho y la justicia. En la Biblia misma se reinterpreta la tradición del Éxodo para iluminar otras situaciones del pueblo. Cuando están en el exilio, el profeta Isaías le anuncia al pueblo que Dios les va a poner en movimiento un nuevo éxodo, que van a salir de esa esclavitud, que van a ir a una nueva tierra. Reutiliza la tradición del éxodo. La tradición exódico-liberadora tiene un hondo sentido antropológico y sociológico que no vamos a desarrollar. Es el salir de una situación, pasar por una etapa de transición que puede ser difícil e incierta, para llegar a una situación de plenitud, tanto personal como social. Este esquema exódico ha sido utilizado políticamente numerosas veces. Vamos a ver algunos casos. Pero quiero hacer una observación muy importante. Este esquema es políticamente ambiguo. El Dios liberador fácilmente es convertido en el Dios conquistador. Lo vemos ya en la Biblia y de forma constante en la política moderna. No es posible examinar este fenómeno a fondo, pero no todo da lo mismo, y debe quedar claro que el punto de partida de la tradición está en el clamor de los oprimidos, que no deja indiferente a Yahvé, que busca por encima de todo su liberación. El primer escenario del uso político de la Biblia va a ser los Estados Unidos. Es imposible
entender el espíritu de la nación norteamericana sin la ideología del éxodo que reaparece continuamente desde el momento fundacional. Voy solamente a señalar los jalones de la historia. Los llamados padres peregrinos, Pilgrim Fathers, eran unos fervorosos creyentes que salieron de Inglaterra porque consideraban que la iglesia anglicana estaba corrompida y buscaban una tierra en la que pudieran establecerse, decían ellos, como una ciudad en el monte. Se trata de una referencia al capítulo 2 de Isaías y al capítulo 15 del Evangelio de Mateo, una referencia que es permanentemente recordada en la tradición americana. La utopía del éxodo movía a aquellos pioneros que se autodominaban peregrinos porque entendían su viaje en clave religiosa. Se dice que durante la travesía en el Mayflower, un buen grupo de los 120 pasajeros iba estudiando hebreo, porque no solamente querían leer la Biblia, sino que la querían leer en su idioma original. Aquellos puritanos se consideraban que eran el pueblo elegido y el embrión del nuevo Israel. Tras el desembarco en la costa este, en los primeros años del siglo XVII, fueron penetrando hacia el interior, luchando contra las poblaciones autóctonas, rememorando la conquista de la tierra de la que habla la Biblia. Aquella tierra, pensaban, les había sido entregada por Dios para que allí viviesen plenamente la ley bíblica. Las viejas películas del oeste nos han familiarizado con el vaquero intrépido y hábil, con los indios, el cuatrero, el sheriff, el barbero y el reverendo, una levita negra que solía siempre aparecer con la Biblia en la mano. En el año 1776, 13 colonias americanas dependientes de la corona inglesa firmaron la Declaración de Independencia, lo que dio inicio a la llamada Gran Guerra o Guerra de Liberación, que finalizó con el Tratado de París en 1783. Los líderes de esta nueva empresa son llamados padres fundadores. Durante la contienda, la Biblia se utilizó tanto por los unionistas como por los independentistas para legitimar sus causas respectivas. Jefferson y Franklin acuñaron un sello en el que aparecía el paso del mar de los hebreos en su huida del imperio de los egipcios, y aparecían los egipcios que eran anegados por las aguas. Es decir, los colonos independentistas de América se consideraban oprimidos por los británicos, personificados por Jorge III, el faraón de Inglaterra. El texto más citado es Éxodo, capítulos 14 y 15, el paso del mar de los hebreos y el hundimiento de las tropas del faraón. Pero los unionistas también recurrían a la Biblia, concretamente al capítulo 13 de los Romanos, donde se inculca la obediencia a las autoridades establecidas. Tanto los padres peregrinos en su lucha contra los indios, como los padres fundadores en sus luchas contra el faraón inglés, recurren a la tradición bíblica del Éxodo. Se ha realizado, a partir de los sermones que se encuentran de aquella época, un estudio exhaustivo de los textos bíblicos. Se han recopilado más de 20.000 textos, están recogidos, y aparece continuamente el uso de la tipología del Éxodo. Y el epíteto que más se utiliza para designar a Yahvé es el del Señor es un guerrero. También, cuando hablan del Éxodo, tienen una gran preferencia por los textos más violentos. Haciendo suyo el relato del Éxodo y combatiendo con la libertad y sus instituciones, los patriotas americanos introdujeron un paradigma posterior para la historia de los Estados Unidos de América. La nueva tierra de libertad, la ciudad sobre el monte, ejemplo de humanidad, la conciencia de que la nueva nación tenía la misión de defender y extender la libertad, configuraron el imaginario de la sociedad americana.
Al cabo de algunos años fueron los afroamericanos esclavos quienes se reapropiaron de la tradición del Éxodo, proclamando que para ellos Estados Unidos no era la tierra prometida. América era para ellos Egipto, la tierra de esclavitud. Se reapropiaban de la tradición del Éxodo. Comprendían que la tierra prometida no tenían que buscarla en otro lugar, sino que era una América fiel a sus valores nucleares. No se trataba de atravesar el Atlántico como los pioneros, sino de reinventar América. Usaban en su favor el Éxodo como medio para exponer la liberación de la esclavitud. Acabó estallando la Guerra Civil de 1861 a 1865 entre el sur esclavista y segregacionista y el norte abolicionista y unionista. Terminó la guerra con la victoria de los abolicionistas. Sí, se había abolido oficialmente la esclavitud, pero la situación de los negros era de segregación, ante todo económica, pero también legal, en el acceso a la enseñanza, en los transportes, en los servicios públicos. Los afroamericanos desarrollaron todo un folclore riquísimo de protesta y reivindicación, basándose siempre en el Éxodo. Tenemos que hacer aquí, inevitablemente, una mención a Martin Luther King, el gran paladín de los derechos de los negros. Era pastor protestante y poseía una retórica brillante, emotiva, movilizadora, de raíz profundamente bíblica, con el Éxodo como motivo central. Por cierto, evitando toda referencia a los textos bíblicos, de algunos libros bíblicos, porque se contraponía frontalmente a las tendencias violentas minoritarias que surgieron aquellos años. Su discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, marca un hito en la oratoria política y religiosa. Lo pronunció desde las escalinatas al monumento a Lincoln, en Washington, el 28 de agosto de 1963, ante cientos de miles de personas. Sin decirlo explícitamente, jalonó el discurso de referencias y alusiones bíblicas. Todavía hoy emociona, y quizá más que en aquellos tiempos, el ver y escuchar este discurso. Se puede hacer perfectamente por YouTube. Al final, la fuerza retórica llega al culmen y reitera la expresión «yo tengo un sueño», con varias expresiones bíblicas. Cito una basada en Isaías 40, que se refiere al nuevo Éxodo. «Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será rebajada, lo escarpado será aplanado y lo sinuoso enderezado, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono». La víspera de su muerte se encontraba en Memphis, a donde había acudido para apoyar una huelga de los trabajadores de la limpieza. Con frecuencia se había comparado a Luther King con Moisés, que dirige a su pueblo en el Éxodo. Diríase que ese día, el 3 de abril de 1968, Luther King tuvo una premonición, porque al final de su discurso tuvo unas palabras premonitorias que aluden claramente a Moisés, que poco antes de su muerte divisaba desde el monte la tierra prometida en la que no iba a entrar, el texto que antes hemos leído. Y Martin Luther King dice estas palabras: «No sé qué sucederá ahora. Tenemos por delante días difíciles, pero ahora no tiene importancia lo que a mí me suceda. He llegado a la cima de la montaña. Nada me preocupa. Como todos, también a mí me gustaría tener una larga vida, pero no le doy vueltas a esto ahora. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la cima de la montaña y poder contemplar desde esa altura. He visto la tierra prometida. No entraré en ella con vosotros, pero quiero que sepáis esta noche que nosotros como pueblo
entraremos en la tierra prometida. Esta noche soy feliz, nada me preocupa, no temo a nadie. Mis ojos han visto la gloria del Señor que viene. Al día siguiente, un francotirador acabó de un disparo con la vida de Martin Luther King, que se encontraba en el balcón de la pensión en la que se hospedaba. Hablando de los Estados Unidos, hay que mencionar a los presidentes. Juran, como sabemos, su cargo sobre la Biblia y la citan con frecuencia, unos más que otros. Y por razones de tiempo me voy a limitar a señalar a dos. La importancia de Ronald Reagan es capital, del año 1981 a 1989. Con él, las referencias a la Biblia aumentaron, pero sobre todo cambió el sentido político. Dos famosos predicadores fundamentalistas, líderes religiosos y políticos, telepredicadores famosos, eran Jerry Falwell y Pat Robertson, que habían sido decisivos por su apoyo a Reagan en las elecciones de 1980. Reagan usa la Biblia para combatir las tendencias secularistas en boga en los años 60 y promover los valores tradicionales. Usa la expresión imperio del mal, tomada del capítulo 13 del Apocalipsis, para designar a los enemigos políticos en la Guerra Fría. Es una interpretación dualista de la Biblia muy en la línea fundamentalista. Reagan coincide en el tiempo con el mandato de Margaret Thatcher, con quien tenía una gran afinidad política, la cual Margaret Thatcher tenía un gran conocimiento de la Biblia, de la que daba una interpretación socialmente conservadora y económicamente muy liberal. Fue también el tiempo del pontificado de Juan Pablo II. Reagan proclamó solemnemente a 1983 el año de la Biblia y afirmaba que su país tenía grandes desafíos tecnológicos, educativos, armamentísticos, pero el recurso principal que necesitaba es de carácter espiritual. Y esto es precisamente lo que encontramos en la Biblia. Afirma, y cito textualmente: no podría haber un momento más apropiado que este para reflexionar con gratitud, humildad y urgencia sobre la sabiduría que se nos revela en las Escrituras, que Abraham Lincoln llamó el mejor regalo que Dios ha dado jamás al hombre. Si no fuese por ella, no podríamos distinguir al bien del mal. La utilización de la Biblia por Trump es muy especial. Menciono solo algunos datos. Uno de sus apoyos políticos más importantes son los grupos evangélicos en auge. El llamado cinturón bíblico del país enarbola la Biblia continuamente en sus mítines electorales. El traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, contra la decisión de la ONU, fue una medida para contentar a estos sectores evangélicos cristianos. La víspera de la apertura de la embajada tuvo lugar una sesión bíblica en la Knesset, el Parlamento israelí. En el acto mismo de la apertura tomaron la palabra dos pastores evangélicos, un rabino, Netanyahu, y Trump, que le hizo online. Una decisión política que afecta a uno de los problemas más enconados y de mayores repercusiones en nuestro mundo, se recubrió con una manipulación descarada de la Biblia. Se podrían dar muchos más datos. Para sufragar la actual campaña electoral, ha hecho una edición de la Biblia que vende a $60 y ha declarado que la Biblia es el libro más importante de la humanidad. Debe estar en todos los hogares. Y dice, y yo en mi casa tengo varias. Pasamos al segundo escenario, que es el Estado de Israel. Cuando se programó esta conferencia, sabíamos que este escenario, el segundo, el Estado de Israel, planteaba problemas actuales muy sensibles. Lo que no podíamos sospechar es que precisamente en estos días a la tragedia de Gaza se iba a asomar Cisjordania, Líbano, Irán, el norte de Israel,
los atentados de más alta tecnología. Los problemas políticos son muy complejos, pero la catástrofe humanitaria es inmensa y dolorosísima. No es este el momento, ni yo soy la persona adecuada para hablar de todo ello, pero quizá la reflexión intelectual histórica proyecte alguna pequeña luz. En esta región ha sido muy especial la influencia política de las tradiciones prebíblicas, de la Biblia, de la parabiblia y de la postbiblia. Mi exposición se va a centrar solo en el Estado de Israel y creo que lo mejor es seguir un hilo histórico. El Estado de Israel existe desde 1947-1948 por decisión de las Naciones Unidas. Los judíos, desde el regreso de Babilonia, siempre habían estado sometidos al imperio de turno, los persas, los griegos, los romanos. Hubo un momento, tras la sublevación de los macabeos, en que lograron su independencia nacional, que duró desde el año 125 con Hircano hasta el año 60 antes de Cristo, en que fueron sometidos por el Imperio Romano. Pocos años más tarde, en torno al 66 después de Cristo, y por influjo de una serie de líderes con pretensiones mesiánicas, se suscitó una sublevación judía en contra de los romanos. Estalló la guerra, que acabó con la derrota total de los sublevados y con la destrucción del templo, la institución central del judaísmo. Fue una crisis enorme y el judaísmo se vio obligado a rehacer su identidad. Entonces surge el judaísmo rabínico. Ya no hay templo. El judaísmo rabínico, que está centrado en la ley y que rechaza radicalmente toda veleidad política y mesiánica. Tienen una gran aprensión porque aquello les ha llevado a la catástrofe. Simplifico, evidentemente, pero el judaísmo político no reaparece hasta la segunda parte del siglo XIX, y es el sionismo. Confluyen dos factores. Por una parte, el auge de los nacionalismos y colonialismos en Europa, y en este ambiente se mueve Herzl, el fundador del sionismo. Por otra parte, todo proyecto nacional necesita una memoria histórica, un mito de los orígenes, en que se basa y pretende continuar. Pues bien, la Biblia iba a ser la memoria histórica del proyecto sionista. Bien entendido que el sionismo era un proyecto radicalmente laico y realizaba una lectura laica de la Biblia en sus inicios y durante mucho tiempo dominado por una ideología de izquierdas y con gran idealismo social de inspiración bíblica, la propiedad colectiva de la tierra, la forma de vida de los kibutzim, etc. Había una pequeña minoría económicamente liberal, cuyo líder era Jabotinsky, pero que era mucho más duro en la relación con la población autóctona. Jabotinsky tiene un escrito titulado La cortina de hierro, en que defendía que había que someter totalmente a los árabes en toda la tierra de Israel desde el principio sin ningún tipo de concesiones y que solo después se podía hablar con ellos. Y también Jabotinsky tenía unas pretensiones de expansionismo geográfico muy notables. Adelanto la exposición, pero Netanyahu y su partido el Likud son los descendientes directos de la línea de Jabotinsky. Los sectores religiosos se opusieron al sionismo porque decían solo el Mesías enviado por Dios podía establecer el Estado de los judíos. Las cosas han ido cambiando, pero muchos de los ultrarreligiosos, los Haredim, con sus vestimentas tan peculiares, se consideran, por supuesto, judíos, pero no reconocieron al Estado de Israel y muchos de ellos siguen sin reconocer el Estado de Israel, aun viviendo dentro de él. En 1948,
cuando se establece el Estado de Israel, la Biblia es utilizada como memoria histórica que proporciona los símbolos, la menorá o candelabro de los 7 brazos. Las festividades que son decisivas en la configuración de una sociedad son las de la Biblia: el Sabbat, Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, tabernáculos, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, principio del año, la Hanukkah. También la Biblia ha proporcionado los nombres de las calles, de los pueblos, los lugares de veneración, etc. El año 1967, con la Guerra de los 6 días y la conquista de los territorios palestinos, sobre todo del Golán y Cisjordania, marcó un hito clave en la política y en la historia de Israel. A partir de ese momento, el sionismo y el Estado conocen una profunda evolución. ¿Qué hacer con los territorios ocupados? Cumplir las normas del derecho internacional y las decisiones de la ONU que nos dicen que hay que devolver los territorios. Pero, ¿podemos renunciar a territorios que forman parte del imaginado Israel davídico? Unas tensiones enormes se introdujeron en la vida de Israel. Estaba yo en Jerusalén durante la campaña electoral de las elecciones de 1977. El problema de los territorios ocupados dividía dramáticamente al país y ambos bandos recurrían a la Biblia. El eslogan de la derecha, el Likud, era Begin Melech Israel, quiere decir Begin, rey de Israel. Aspiraban al Estado davídico. La izquierda laborista reivindicaba el mensaje social de los profetas de Israel. Por primera vez, el Likud ganó las elecciones y formó gobierno. A partir de ese momento, con muchas contradicciones y vaivenes, sobre todo los primeros años, comienza una nueva etapa en el Estado de Israel. Al final nos encontramos con lo que podríamos llamar un neosionismo, caracterizado por la hegemonía de la línea inicialmente muy minoritaria de Jabotinsky, el partido Likud. El laborismo, al inicio y durante muchos años absolutamente dominante, es ahora una fuerza residual. Además, ha surgido un sionismo religioso que justifica la posesión de la tierra por el título histórico y divino basado en la Biblia. A finales del 2019, Danny Danon, embajador israelí en la ONU, mostrando la Biblia ante los demás embajadores, afirmó: «Esta es la escritura de nuestra tierra». Y los colonos que se instalan ilegalmente en los territorios ocupados de Cisjordania pertenecen al sionismo que se ha apropiado de la Biblia como libro sagrado. Es el neosionismo, al cual se han incorporado sectores de un extremismo radical. El apoyo de los cristianos evangélicos está siendo decisivo en esta deriva ideológica del sionismo y del Estado de Israel. Hablo de los cristianos evangélicos. Se basan en una lectura fundamentalista de la Biblia. Dicen: es necesario que los judíos se reagrupen en la Tierra Santa y acepten la fe en Jesús para que se den las condiciones para el retorno glorioso del Señor y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Estamos en vilo estos días porque el conflicto bélico puede generalizarse en el Próximo Oriente. No se trata de emitir juicios políticos, pero sí de recordar el mensaje de los profetas de Israel, que continuamente exhortaban al pueblo a no recurrir a la violencia, a no poner su confianza en las alianzas con los imperios. Consideraban que esto era idolatría, abandono de la confianza en Yahvé. Además, la historia enseña que las apuestas violentas de Israel acabaron de forma catastrófica para el propio pueblo. La destrucción del templo en el año 70, Masada en el año 73, con la muerte de todos los resistentes. Bar Kokhba, el levantamiento mesiánico, totalmente derrotado
en el año 135, con la conversión de Jerusalén en la Elia Capitolina, una ciudad totalmente pagana donde se prohibió vivir a los judíos. Paso a hablar de América Latina. Es el escenario más complejo por la pluralidad, vitalidad y diversidad de países que lo componen, pero es el tercer escenario de mi exposición, el último, y llego con grandes aperturas de tiempo y posiblemente también con un auditorio ya cansado. Podemos decir que América Latina es el subcontinente de la Biblia porque es donde más se lee y donde más influye también políticamente la Biblia en la actualidad. Las editoriales son muy remisas a la hora de comunicar los ejemplares de Biblias que venden, pero de la Biblia latinoamericana, la más leída, se repartieron 60 millones de ejemplares de 1965 a 2006 y el ritmo de la demanda no ha disminuido. Podríamos dar más datos. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que la Biblia ha sido traducida a 216 lenguas autóctonas, varias de las cuales han desaparecido y únicamente se sabe de su existencia por algunos textos bíblicos que se han conservado, pero no quedan ya hablantes de esas lenguas. Los decretos contrarreformistas que prohibían leer la Biblia tuvieron mucha importancia en España y en los países católicos del sur de Europa, pero no tanta en América Latina. Además, la escasez de clero hacía que en América Latina los fieles se reuniesen para leer y comentar la Biblia entre ellos. El episcopado latinoamericano estuvo muy activo en el Vaticano II, pero sobre todo se distinguió por la rapidez y decisión con que aplicó las decisiones conciliares y concretamente por el impulso que dio a la lectura de la Biblia y a su uso pastoral. Aquí habría que tener presente el contexto, simplemente dos rasgos. Es un continente en ebullición, con mucha vitalidad, ha conocido unas etapas de dictaduras militares, de levantamientos revolucionarios, de focos guerrilleros, un continente con diferencias sociales sumamente acentuadas, con problemas de pobreza masivo, pero también un continente muy religioso, comparativamente a lo que nosotros podemos conocer en Europa, y hasta muy recientemente un continente totalmente católico, aunque ahora eso ha saltado por los aires por el auge espectacular que están teniendo los grupos evangélicos. Me van a permitir una presentación sumamente esquemática. Creo que se pueden distinguir dos formas de lectura bíblica muy propias de América Latina, con consecuencias políticas diversas. En primer lugar, diría, la lectura popular de la Biblia que se realiza en las llamadas comunidades eclesiales de base. Se caracterizan por leer la Biblia a partir de la vida y sus problemas y buscan en la Biblia iluminación y fuerza para afrontarlos. Es una lectura practicada por gente creyente, sencilla, muchas veces mayoritariamente campesina. Se lee el texto con mucha atención. Algunos aprendían a leer con la Biblia y por el afán de leerla personalmente. Era una lectura comunitaria, en la que se discierne, dialogando entre todos, el sentido que el texto puede tener en su propia realidad. Una característica clave es que se trata de una lectura contextual en un doble sentido. Primero, el sentido originario, el sentido del texto para su autor y para la comunidad destinataria. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios sobre la cena del Señor, se ve que había problemas en su comunidad. ¿Pero cuáles eran? ¿Cuál es la propuesta del apóstol? Es una lectura sencilla, pero crítica, porque se introduce en el mundo del texto, de sus géneros literarios, de la situación social de la comunidad. En segundo lugar,
Es contextual porque formula al texto preguntas a partir de los problemas de los lectores. Busca iluminarlos. Esta lectura lee y entiende el texto, ora con él y subraya que el texto busca transformar al lector, impulsa el compromiso personal, social y político. En los años de finales de los 60 y en los 70 y 80 del siglo pasado, ese tipo de lectura bíblica llevó a muchos cristianos a incorporarse con generosidad a la lucha política de izquierdas, aunque también se incurrió a veces en errores graves. El más lamentable, la ocasional justificación de la lucha armada. Pensemos en el caso famoso del cura colombiano Camilo Torres, muerto en combate en 1965, y se incorporó a la guerrilla precisamente citando textos bíblicos. Esta lectura yo creo que tiene, sin embargo, mucho de positivo, porque en el fondo empalma con la tradición de la lección divina, de honda raigambre en la Iglesia. La lectura popular de la Biblia estuvo muy relacionada con la teología de la liberación, cuyos temas de reflexión han sido los que iban apareciendo como importantes en la lectura popular: el Éxodo, el Jesús histórico, el reino de Dios, los pobres, el carácter comunitario de la Iglesia, etc. Y el libro de referencia, La teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, es de 1972. Y no es casualidad que comience con el estudio del Éxodo como prototipo de la salvación. La lectura popular se mantiene, pero ha perdido mucho del vigor y extensión de los años 70 y 80. Ahora están en auge los grupos evangélicos pentecostalizados por su espiritualidad emotiva y exaltada. Su crecimiento es espectacular en detrimento de la Iglesia Católica. Proceden de los evangélicos norteamericanos, antes he citado dos nombres famosos, y realizan una lectura fundamentalista de la Biblia, el texto al pie de la letra, sin atender a los géneros literarios ni a los condicionamientos culturales, y va acompañada de una postura política muy militante y conservadora: liberalismo económico a ultranza, actitudes durísimas ante la inmigración, etc. Son estos grupos evangélicos totalmente ajenos a las iglesias tradicionales de la Reforma, luteranos, presbiterianos, etc. Hay emprendedores eclesiásticos que fundan sus propias iglesias, que inculcan que hay que sacrificarse, y sacrificarse implica dar dinero al fundador de la iglesia, que hay que pagar el diezmo. Estas iglesias, estos grupos evangélicos, suelen ser muchas veces buenos negocios. Algunos de estos grupos son pequeños, muy localizados, pero otros se expanden con fuerza. Y una de las más conocidas es la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo líder muy conocido, Edil Macedo, ha construido un megatemplo en San Pablo con capacidad para 10.000 fieles con piedra traída de los alrededores de Jerusalén. El caso de Bolsonaro es típico del uso político de la Biblia por los evangélicos. Bolsonaro se hizo bautizar de nuevo en el Jordán como miembro de uno de estos grupos, y la bancada evangélica en el Parlamento brasileño era conocida por el de las 3 Bs: buey, por su arraigo en sectores rurales; bala, por el uso de las armas y de la fuerza; y Biblia, en que decían apoyar su política. Esta interpretación bíblica fundamenta la teología de la prosperidad, cuyo postulado básico es que la salud, el dinero y la belleza física son signos de la bendición divina. Insisten en que hay que ser muy generoso y dar dinero a la iglesia. Si el pastor es rico, tiene una buena casa, un coche de alta gama, incluso un jet privado, es señal de la bendición divina y un honor para toda la iglesia. Un texto básico está en Marcos capítulo 10, que dice: todo el que deja casa, hermanos, hermanas, madre, padre,
hijos o hacienda, por mí y el Evangelio, recibirá ahora, en el tiempo presente, el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Otro argumento es que los cristianos somos descendientes de Abraham, que recibió bienes materiales y rebaños abundantes como señal de la bendición divina. La teología de la prosperidad se está extendiendo con rapidez en América Latina, en algunos países asiáticos, concretamente en Corea del Sur y en China, donde cuenta con el apoyo del Estado. Esta teología, entre la gente más pobre, promueve actitudes individualistas y de búsqueda del propio progreso material, y entre los sectores más pudientes favorece la buena conciencia, porque su bienestar material es signo de la bendición divina. Promueve el liberalismo a ultranza, y en este tipo de cristianismo buscan apoyo algunos de los movimientos ultraconservadores que crecen en la actualidad en diversos lugares del mundo. Esta incursión tan rápida por el uso de la Biblia en América Latina nos confirma un hecho que se repite en la historia: las utilizaciones políticas diversas y contrapuestas que se han realizado de la Biblia. Esto plantea arduos problemas hermenéuticos en los que no podemos entrar en este momento. Pero acabo diciendo que de la Biblia no se sigue un programa político. Pero a la luz de la Biblia seriamente estudiada, no todos son igualmente legítimos. De la tradición exódico-liberadora, centro de la fe de Israel, de la pasión por la justicia de los profetas y, sobre todo, para los cristianos, del mensaje y de la vida de Jesús de Nazaret, surgen valores, exigencias y formas de ver la realidad que orientan de forma muy importante las preferencias políticas. Nada más y muchas gracias.